Con mi hijo sin contestar el teléfono durante 2 semanas, decidí ir a su casa en silencio, pero al llegar noté que algo se movía debajo de la cama de mi nieto. Cuando la policía levantó el colchón, lo que encontramos dejó a todos helados porque me alegra que estés aquí. Si estás viendo este video, dale like, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas mi historia de venganza. Quiero saber hasta dónde ha llegado. Todavía lo recuerdo perfectamente. Aquel día fatídico, tomé el primer camión que salía para Querétaro durante 0300 de camino. No dije ni una sola palabra, con la mirada pegada a la ventana y el corazón hecho un nudo. Me decía a mí misma que tenía que calmarme, pero mis manos temblaban al sostener el boleto. Cuando me bajé en la central, ya estaba oscureciendo. Caminé a toda prisa hacia la privada, donde vivía Diego, por el mismo camino que había recorrido decenas de veces para visitarlo a él y a Mateo, mi nieto. Pero esta vez, cada paso se sentía pesado, como si estuviera entrando en una pesadilla. Parada frente a la puerta de madera de siempre, toqué primero suave, luego con más y más fuerza. Diego, Mateo, grité, pero mi voz se quebró en el aire helado. Nadie contestó. Puse la mano en la perilla solo para probar suerte, pero cuando la giré un poco, la puerta se abrió. No tenía seguro. El corazón me empezó a latir a 1000 por hora. Diego nunca dejaba la puerta sin seguro. Él era muy cuidadoso, sobre todo cuando Mateo estaba en casa. Empujé la puerta y entré conteniendo la respiración, como si el más mínimo ruido pudiera romperlo todo en 1000 pedazos. Adentro, la escena que vi me dejó helada. La sala era un caos, como si hubiera habido una pelea. El sofá estaba movido de su lugar, como si alguien lo hubiera empujado con furia en el piso. Una taza de café rota en 1000 pedazos. Los trozos de porcelana blanca se mezclaban con la mancha de café oscuro ya seca. Pasé por encima con las piernas temblorosas, tratando de no pisar los vidrios en la cocina. Vi el garrafón del agua tirado de lado y varias botellas de agua vacías rodaban por el suelo sin tapa, como si alguien se las hubiera bebido de golpe con desesperación. El olor a humedad y el silencio de la casa me dieron un escalofrío. Subí las escaleras sintiendo que arrastraba una piedra con cada escalón. El corazón me latía tan fuerte que lo escuchaba retumbar en mis oídos. Abrí la puerta del estudio de Diego, vacío su recámara, también la cama todavía tendida, pero sin ninguna señal de vida. Finalmente llegué al 41 de Mateo. Mateo, ¿dónde estás, mi niño? Lo llamé con la voz ronca. Nadie respondió. Me quedé parada en medio del 41, mirando sus juguetes, los bloques de Lego, su osito de peluche viejo, y sentí que el corazón se me iba a romper. De repente, un ruidito vino de debajo de la cama, un sonido rasposo como el de una botella de plástico rodando sobre la madera. Me quedé tiesa y un escalofrío me recorrió toda la espalda. El corazón me latía aún más fuerte, tanto que pensé que se me saldría del pecho. Había algo debajo de la cama. Quise agacharme a ver, pero sentía los pies pegados al piso. Di un paso hacia atrás, agarrándome del borde de un escritorio con la mano temblorosa para no caerme. Mateo. Lo llamé otra vez, pero solo me respondió el silencio, a excepción de ese ruidito bajito. Pero claro, como una advertencia. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de la casa con las manos temblando tanto que tuve que marcar el número de la policía 3 veces para atinarle. Mi hijo desapareció. No me ha contactado en 2 semanas. Casi le grité al teléfono con la voz quebrada. Hay un ruido extraño debajo de la cama de mi nieto. Balbuceé sin saber bien qué decía. Solo sabía que necesitaba que alguien viniera. Y rápido. En menos de 10 minutos, las luces azules y rojas de una patrulla iluminaron la ventana. Llevé a los 2 policías al 40 de Mateo y con el dedo tembloroso señalé hacia la cama. Ahí abajo susurré sin atreverme a mirar. Un policía joven y alto se agachó y dijo con voz firme: ¿Hay alguien ahí abajo? Un silencio pesado que casi no dejaba respirar llenó el 4 Entonces, sin decir nada más, los 2 policías levantaron la cama de un solo movimiento. Y ahí lo vi. Era Mateo, mi nieto, acurrucado ahí abajo. Estaba blanquísimo, con el pelo pegado por el sudor y la ropa sucia desprendiendo un olor agrio. Abrazaba con fuerza una botella de agua vacía, con los ojos bien abiertos, sin expresión, como si estuviera viendo un mundo al que yo no podía llegar. Me quedé ahí, paralizada, sintiendo que el corazón se me detenía. Los 2 policías también estaban en shock, sin poder decir una palabra. Caí de rodillas, queriendo abrazarlo, pero mis manos temblaban tanto que no me atreví a tocarlo. Mateo, mi niño, susurré con las lágrimas a punto de salir. Él no respondió, solo se quedó ahí, aferrado a su botella, como si fuera lo último que lo mantenía con vida. No sabía qué había
había pasado, pero sí sabía que esta pesadilla apenas estaba comenzando. Soy Elena, tengo 61 años y vivo sola en un pueblito cerca de la Ciudad de México. Mi historia comienza una mañana a finales de octubre, cuando me di cuenta por primera vez de que Diego había desaparecido. Fueron 2 semanas eternas en las que viví con una angustia que no tenía respuesta. El primer día le llamé a Diego para saber cómo estaba. Como siempre, estaba sentada en la mesa de la cocina, con el teléfono en la mano, escuchando el tono sonar una y otra vez hasta que se cortaba ninguna respuesta. Le mandé un mensaje, uno cortito. ¿Estás bien, hijo? Pero el mensaje se quedó ahí, sin respuesta. Empecé a sentir un nudo en el estómago, como si algo anduviera mal. Pero me dije a mí misma que a lo mejor estaba ocupado, que se le había acabado la pila, o que andaba en algún lugar sin señal. Diego es un hombre independiente, siempre a su manera, así que traté de calmar mi preocupación. Pero en los días siguientes, esa preocupación creció como un fuego lento que me quemaba por dentro. Le llamaba a las horas más raras al amanecer, muy entrada la noche, incluso a mediodía, cuando sabía que solía tomar su descanso, y siempre solo silencio. Le dejé mensajes de voz con la voz temblorosa. Diego, ¿dónde estás? Márcame, por favor. Estoy muy preocupada. Pero también se perdieron en la nada, sin ninguna señal de que los hubiera escuchado. Empecé a pensar lo peor. Diego no era de los que desaparecen sin decir nada. Siempre me llamaba. Cada semana me contaba de su trabajo, de Mateo, mi nieto, de los días normales de un papá y su hijo. Este silencio no era para nada como él. Para el 5º día ya no aguantaba más. La angustia me carcomía por dentro. Intenté llamar al teléfono fijo de su casa, con la esperanza de escuchar su voz, o por lo menos la de Mateo, ese niño de 8 años que no paraba de contarme todo lo de la escuela, pero solo escuché el timbre sonar y sonar en una casa vacía. Hasta que colgué, me metí a la aplicación de mensajes que usan los chavos y le escribí a Mateo, mi niño. ¿Dónde estás? Marcarle a la abue. El mensaje se envió, pero nunca apareció la marca de visto. Sentí que el corazón se me encogía. Mateo es chiquito, pero sabe usar el teléfono y quiere mucho a su abuela. Siempre me contestaba en cuanto veía un mensaje mío. Empecé a llamar a los amigos y compañeros de trabajo de Diego. Todos se sorprendían con la voz dudosa. No he visto a Diego en toda la semana, me dijo un compañero. Pensé que andaba de vacaciones. Un amigo suyo, muy cercano, me dijo: la última vez que hablamos fue el mes pasado. Diego me dijo que andaba con mucho trabajo. Nadie sabía nada más. Mientras más preguntaba, más sentía que estaba perdida en un vacío, sin respuestas. Diego no es de los que desaparecen sin avisar. Es un padre dedicado, un hijo atento. Algo tenía que haber pasado. Al 10º día, no pude soportar más la espera. Busqué a los vecinos que vivían cerca de la casa de Diego, llamando a cada uno de los que tenía el número. Suspiraban al otro lado del teléfono con voz apenada. Una señora mayor que vive enfrente de la casa de Diego me dijo que la semana pasada, en la noche de la tormenta, vio que la luz de la casa de Diego se prendió de repente y luego se apagó. Pensé que el muchacho nomás había prendido la luz para irse a dormir, me dijo, pero su voz temblaba, como si ella también sintiera que algo no estaba bien. Sus palabras se me clavaron en el corazón como un cuchillo. La noche de la tormenta, una luz que se prende y se apaga. Algo andaba muy mal, de eso estaba segura. Pasaron 2 semanas y todos mis esfuerzos eran en vano. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una señal. No podía dormir. Pasaba las noches mirando el techo, imaginándome de todo. Diego tuvo un accidente. Lo secuestraron o simplemente se quiso ir a algún lado. Pero no, Diego nunca dejaría a Mateo. Él era su mundo entero. Y Mateo, mi nieto, ¿dónde estaba? Mientras más pensaba, más me faltaba el aire. No podía quedarme de brazos cruzados ni un minuto más. Decidí ir a la casa de Diego, y lo que encontré solo hizo que mi angustia creciera. Ahora estoy sentada en la luz tenue del cuarto de un hospital, con las manos aferradas al borde de la silla, como si al soltarla el mundo entero se fuera a derrumbar. Mateo está acostado en la cama. Su cuerpecito casi se pierde en la sábana blanca. Un policía lo cargó en brazos desde aquella casa fría, y yo, como una sombra sin alma, corrí tras ellos. Mis manos temblaban cuando lo toqué, queriendo abrazarlo, pero sin atreverme a hacerlo fuerte por miedo a lastimarlo. Mateo no reaccionaba, ni un parpadeo ni un suspiro. Sus manitas apretaban la botella de agua vacía, como si fuera lo último que lo aferraba a esta vida. La patrulla volaba por las calles oscuras de Querétaro, con el sonido de la sirena retumbando en la noche. Yo iba sentada junto a Mateo, echando
dándole aire con un pedazo de papel que encontré en la casa mientras le daba palmaditas suaves en la espalda. Mateo, aquí está la abue, le susurraba con la voz quebrada. Pero el niño seguía como una estatua viviente, con los ojos bien abiertos, mirando a la nada. Me preguntaba qué le pasó a mi nieto y a Diego. Esa casa hecha un desastre, la botella de agua vacía, y el ruido debajo de la cama. Todo era como una pesadilla de la que no podía despertar. En el hospital, los doctores y enfermeras metieron a Mateo a urgencias de inmediato. Yo me quedé afuera con las manos pegadas al cristal de la puerta, viéndolos moverse rápido a su alrededor. El sonido de las máquinas se mezclaba con las voces apuradas de los doctores. No hay heridas externas, desnutrición severa, deshidratación grave, señales de trauma psicológico. Cada palabra era como una puñalada en el corazón. Trauma psicológico. Mi nieto de 8 años, ese niño que siempre sonreía como el sol de la mañana, ahora estaba ahí, flaquito, como una hoja seca que podría desaparecer en cualquier momento. Un rato después, el doctor me dejó pasar. A Mateo ya le habían puesto suero con una manguerita delgada conectada a su bracito flaco. Sus ojos seguían abiertos, pero no me miraban a mí, sino a un lugar lejano, un lugar al que yo no podía llegar. Le tomé su manita helada y lo llamé por su nombre. Mateo, soy yo, la abue. Despierta. Por favor, dime algo. Pero el niño no respondió. Ni siquiera parpadeó. Me senté a su lado en la cama y las lágrimas empezaron a caer. Recordé los días en que Mateo era chiquito, cuando corría por mi patio, riéndose a carcajadas, pidiéndome que le contara historias de cuando yo era joven en la Ciudad de México. Ahora esa sonrisa había desaparecido y en su lugar había un silencio que daba miedo, como si mi nieto hubiera encerrado su alma bajo llave. La policía también llegó al hospital con sus libretas y sus preguntas. Un oficial joven de aspecto serio se sentó a mi lado. Señora Elena, ¿podría decirnos cuándo fue la última vez que tuvo contacto con el señor Diego? Negué con la cabeza, con un nudo en la garganta. Ya pasaron 2 semanas, dije con la voz temblorosa. Le llamé, le mandé mensajes. Hice de todo, pero nada. Diego nunca haría algo así. Siempre me llamaba por lo menos una vez a la semana. El policía anotaba asintiendo con la cabeza y luego se volteó para preguntarle al doctor sobre el estado de Mateo. Hablaron en voz baja. La víctima no presenta lesiones letales, pero está en un estado de shock postraumático severo. Al escuchar esas palabras, sentí como si una piedra me aplastara el pecho. Shock postraumático. ¿Qué tuvo que vivir Mateo para terminar así? Quería exigir respuestas, pero el policía solo anotaba y me dijo: vamos a abrir un expediente por desaparición. ¿Podría acompañarnos a la delegación para dar su declaración completa? Negué con la cabeza, casi suplicando. Déjenme quedarme con mi nieto. No puedo dejarlo solo en este momento. Asintieron aceptando, pero sus miradas estaban llenas de preocupación, como si ellos también sintieran la sombra oscura que se cernía sobre mi familia. Esa noche me quedé sentada junto a la cama, viendo a Mateo temblar mientras dormía. A ratos abrazaba con fuerza la botella de agua vacía, incluso dormido, como si tuviera miedo de que alguien se la quitara. El sudor le corría por la frente, mojando la almohada. De vez en cuando se saltaba con los ojos desorbitados, pero no decía nada, solo me miraba con esa mirada vacía. Le sequé la frente con una toallita, con la mano temblorosa. La abue está aquí contigo, le susurré, aunque sabía que no me escuchaba. La doctora vino a revisarlo. Una mujer de mediana edad, con una mirada dulce, puso su mano en mi hombro y me dijo con voz suave: señora Elena, el niño necesita tiempo. Pasó por un shock muy grande. Tenga paciencia, ya verá que nos contará lo que pasó. Asentí, pero por dentro sentía una pesadez terrible. Paciencia. ¿Cómo podía tener paciencia cuando Diego seguía desaparecido? Cuando Mateo estaba aquí, como una sombra de sí mismo, pasé toda la noche sentada tomándole la mano a Mateo, escuchando su respiración débil. Recordé la última vez que hablé con Diego por teléfono. Su voz sonaba cansada, pero aún así trató de reír. Mamá, estoy bien. Es solo que el trabajo ha estado un poco pesado. No me di cuenta de qué tan pesado era. No le pregunté más. Ahora me culpaba a mí misma. Si hubiera puesto más atención, si le hubiera llamado antes, las cosas serían diferentes. Pasaron 2 días y yo no me moví de la cama de Mateo, como si al quitarle los ojos de encima, el niño fuera a desaparecer. Mateo seguía ahí, chiquito y frágil, con sus manitas
piernitas flacas, abrazando un oso de peluche que le regaló una enfermera. Intenté darle de comer un poco de caldo, cucharada por cucharada, acercándose a la boca, esperando que comiera algo. Come, Mateo, mi niño, para que te pongas fuerte y te vayas a casa con la abue, le susurraba con la voz temblorosa. Pero el niño apenas tragaba un par de cucharadas y luego apretaba la boca, con la mirada fija en el techo. Todas las noches eran iguales. Mateo tenía pesadillas. A veces se sentaba de golpe en la cama con la boca abierta, como si quisiera gritar, pero no le salía ningún sonido. Lo abrazaba, lo mecía, le cantaba bajito la canción de cuna que le cantaba a Diego cuando era bebé. Pero Mateo solo temblaba con el sudor empapando la frente. Le secaba la frente con la mano, temblando tanto que se me caía la toallita. Le pedí a una psicóloga que viniera, una mujer joven con una voz muy dulce. Se sentó junto a Mateo, le tomó la mano y le hizo preguntas suaves. Mateo, ¿quieres contarme algo de tu papá o de cualquier cosa que hayas visto? Pero el niño solo abrazaba más fuerte a su oso de peluche, con la mirada en el piso, sin decir una palabra. Yo estaba a un lado, con el corazón en un puño. ¿Volverá a hablar, doctora?, le pregunté, casi suplicando. La psicóloga me miró con compasión. Señora Elena, él necesita tiempo. El shock fue demasiado grande para un niño, pero estoy segura de que se abrirá, solo que todavía no es el momento. Asentí, pero por dentro no podía estar tranquila. Tiempo. No sabía cuánto tiempo me quedaba para esperar. Con Diego desaparecido y cada día que pasaba, siendo una tortura de angustia y dolor, en la mañana del tercer día le estaba limpiando la carita a Mateo, pasándole con cuidado una toallita húmeda por sus mejillas flaquitas. Traté de sonreír y le empecé a contar una historia vieja de Diego, de cuando era niño, y rompió un jarrón mío, y trató de pegarlo con cinta adhesiva. ¿Tu papá era bien menso, Mateo?, le dije con voz suave, pero te quería más que a nada en el mundo. Mateo no respondió, pero vi que sus deditos apretaron el oso de peluche como si se estuviera aferrando a algo. Iba a seguir contándole cuando el teléfono en mi bolsa vibró. En la pantalla apareció el número de la comandancia. El corazón me latía con fuerza. Un mal presentimiento me invadió. Contesté con la mano, temblando tanto que casi se me cae el teléfono. La voz del comandante del otro lado sonaba grave, muy diferente a su calma de siempre. Señora Elena, necesito que se prepare. Acabamos de usar luminol para revisar de nuevo la casa del señor Diego y encontramos una cantidad muy grande de sangre en la sala. Se me taparon los oídos, como si el mundo de repente se hubiera quedado mudo. La toallita que tenía en la mano se me cayó al suelo. Ya no sentía mis propias manos. Sangre, repetí con la voz quebrada. El comandante continuó y cada palabra era como un cuchillo en el corazón. Es muy probable que estemos ante un homicidio. La escena del crimen ha sido acordonada en espera de los resultados de ADN. Apenas estaba asimilando lo que me decía, sin entender bien qué significaban sus palabras, cuando Mateo me jaló con fuerza de la manga. Me volteé y vi sus ojitos rojos llenos de lágrimas, como si hubiera escuchado todo. Y entonces, después de tantos días en silencio, Mateo rompió a llorar. Un llanto desgarrador que rompió la calma del 4PO del hospital. Papá está muerto, gritó con una vocecita débil pero llena de dolor, como si su mundo entero se acabara de derrumbar. Caí sentada en la silla, abrazándolo con todas mis fuerzas, mientras las lágrimas corrían por mis mejillas. No, Mateo, no es así, le decía, pero ni yo misma me creía. Mis palabras, sus palabras tan pocas, habían sido como un martillazo en mi corazón. El llanto de Mateo se escuchó por el teléfono y el comandante dijo deprisa: señora, cálmese. Vamos para el hospital ahora mismo para tomar una declaración inicial. Por favor, no se mueva de ahí. No contesté. Solo abracé a Mateo más fuerte, dejando que mis lágrimas mojaran su ropa. Las enfermeras y los doctores entraron corriendo. Seguro. Alertados por el llanto, una enfermera joven se agachó y puso su mano en mi hombro. Señora Elena, tranquila. Déjenos atender al niño. Pero negué con la cabeza, apretando más a Mateo. No tengo que estar aquí con él, dije con la voz ahogada. No podía dejarlo solo en este momento. No después de que acababa de decir esas palabras tan horribles. El doctor revisó a Mateo y le dio un calmante suave para tranquilizarlo. Poco a poco dejó de llorar, pero sus ojos seguían rojos, mirándome con un dolor que yo no podía aliviar. Le acaricié el pelo susurrándole: la abue está aquí, Mateo. No me voy a ir
ir a ningún lado, pero por dentro sentía que me caía un abismo. Si Diego de verdad estaba, no me atrevía a terminar el pensamiento. Recordé la última vez que vi a mi hijo cuando vino a visitarme al pueblo, trayéndome un pastel de elote que tanto me gusta. Mamá, cuídate mucho, me dijo con su sonrisa brillante. Ahora esa sonrisa se sentía como un recuerdo lejano, borrado por las palabras del comandante y el llanto de Mateo. Había pasado una hora desde que el comandante llamó para avisarme de la sangre en la casa de Diego, y ahora ya estaban en el hospital con una grabadora y una libreta. Un policía joven, alto y delgado, se sentó junto a la cama y dijo con voz suave pero cuidadosa: Mateo, ¿puedes contarnos a tu abuela y a nosotros qué fue lo que pasó? Sentí a Mateo temblar en mis brazos. Sus hombros flacos se pusieron tiesos. Haga,